Penguin Random House Audio presenta No dormiremos, de Anne Perry. Primera Guerra Mundial 5, narrado por Naya Laiz. A todas las mujeres que mantuvieron encendido el fuego del hogar. Vuestro sea el combate contra el enemigo. Con mano temblorosa os pasamos la antorcha. Sostenedla en alto. Si perdéis la fe en quienes morimos, no dormiremos, aunque crezcan amapolas en los campos de Flandes. John McCrae. 1. ¿Navidad en casa este año, capellán?, dijo Barsigi sonriendo con ironía. Se puso de espaldas al viento y encendió un Woodbine, luego agitó la cerilla y la arrojó al suelo fangoso. A unos 3 kilómetros de allí, en medio de la creciente oscuridad, los obuses alemanes disparaban con indolencia. Al cabo de poco rato el bombardeo seguramente arreciaría. Las noches eran lo peor. Tal vez. Joseph no iba a comprometerse. En octubre de 1914, todos habían imaginado que la guerra terminaría en pocos meses. Ahora, 4 años después, la mitad de los hombres que había conocido estaban muertos. El ejército alemán se batía en retirada del terreno que había conquistado y su regimiento de Cambridgeshire había vuelto a avanzar casi hasta las puertas de Ypres. Quizá lo consiguieran aquella misma noche, de modo que el contingente entero estaba pronto para el ataque. A su alrededor, en la penumbra del ocaso, todos los hombres aguardaban un tanto inquietos, ajustando a la espalda el peso de fusiles y macutos. Conocían bien aquella tierra. Antes de que los alemanes los hicieran retroceder, habían vivido en aquellas trincheras y refugios subterráneos. Amigos y hermanos yacían enterrados en la espesa arcilla de Flandes. Barschi cambió el peso de pie, haciendo un ruido de succión en el barro. Su hermano Charlie había resultado mutilado y había muerto allí, desangrado, en la primavera de 1915, poco después de los primeros ataques con gas mostaza. A Taki Nan también le habían dado sepultura en alguna parte de allí, igual que a Plager Arnold y a muchos otros procedentes de los pueblos cercanos a Selborne St. Giles. Había movimiento a la izquierda de Barsigi, así como a su derecha. La orden de saltar el parapeto no tardaría en llegar. Joseph permanecería atrás, como hacía siempre, listo para atender a los heridos, llevarlos a los hospitales de campaña, hacer compañía a quienes padecían dolores insoportables y velar a los que agonizaban. Con frecuencia pasaba el día escribiendo cartas a la patria, dirigidas a mujeres a quienes informaba de que habían enviudado. Desde hacía un tiempo los soldados eran cada vez más jóvenes, algunos de solo 15 o 16 años. Contaba a sus madres cómo habían fallecido, tratando de brindarles alguna clase de consuelo, que habían sido valientes, que sus compañeros los apreciaban, que no estuvieron solos al morir y que el tránsito había sido rápido. Joseph metió la mano en el bolsillo y apretó la carta que había recibido aquella mañana de su hermana Hannah desde la casa familiar en Cambridgeshire. Aún se resistía a abrirla. Los recuerdos podían confundirlo, llevárselo a kilómetros del presente y dispersar la concentración que necesitaba para mantenerse con vida. No podía pensar en el viento del atardecer en las hojas de los álamos de detrás del huerto, como tampoco en los olmos que se erguían inconmovibles en los campos, recortados contra el cielo del ocaso, ni en las bandadas de estorninos revoloteando como manchitas negras a contraluz. No podía permitirse respirar el silencio ni el olor a tierra, ni tampoco observar el lento avance de los caballos de tiro regresando por los senderos tras la jornada de trabajo. Aún tendrían que transcurrir semanas, meses tal vez, antes de que todo hubiese acabado y que los que quedaban pudieran regresar a un país que jamás volvería a ser como lo habían dejado y al que habían soñado volver. Más hombres pasaban entre las sombras. Las trincheras aliadas eran menos profundas que las alemanas. Tenías que mantener la cabeza gacha o corrías el riesgo de que te alcanzara la bala de un francotirador. El suelo era fangoso. Joseph recordaba los peores momentos, cuando el barro era lo bastante profundo como para que un hombre se ahogara y tan frío que algunos habían llegado a morir congelados. A aquellas alturas, buena parte del enjaretado
Sample complete. Ready to continue?